Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? Os voy a hablar de una de las asignaturas que tuve el semestre pasado, taller de tipografía, cuyo resultado final fue esta libreta de aquí que ahora os iré enseñando, donde creamos cada uno de los alumnos nuestro propio alfabeto. Al principio de la asignatura ninguno teníamos ni idea de cómo iba a terminar esto, porque claro, nadie se había puesto en su casa a hacer una tipografía bien hecha con todas sus normas y demás, porque nadie había investigado ese tema. Los primeros días, como habréis supuesto, fueron de teoría, donde nos explicaba sobre todo la percepción óptica que tenemos las personas sobre las letras cuando las vemos. Las barras centrales, como en el caso de la H, tienen que estar un poquito por encima del medio porque las cosas tienden a bajar si están en horizontal. O que por ejemplo las barras diagonales tienen que ser un pelín más anchas que las verticales y horizontales para que se ajusten a la visión. Obviamente no íbamos a hacer una tipografía súper distinta los unos de los otros. Lo que hicimos fue elegir una tipografía egipcia, que son las que tienen las serifas cuadradas, y seguidamente nos dio esta ficha de aquí, que como podéis ver, la básica, por así decirlo, sería esta que está en negro, y podíamos decidir cómo de fina queríamos que fuese. Eso ya era elección nuestra, y a partir de ahí pues también nos inventábamos un poco cómo iba a ser la serifa, si muy plana, si muy gruesa, como quisiéramos. Para no explayarme demasiado en cómo fue el proceso de todas las letras en particular, simplemente diré que empezamos con las mayúsculas, más concretamente con la H, ya que tiene una forma rectangular, sin diagonales, sin formas redondas, y a partir de ahí teníamos que tener claras las medidas de los trazos horizontales, los verticales y luego ya los diagonales a partir de la N, si no recuerdo mal. Esta asignatura eran 2 horas por semana durante unos 3 meses largos, no recuerdo si llegó a 4, pero era a última hora y estábamos todos muertísimos siempre. Muchos se frustraban porque no les salían las letras, el profesor iba pasando cada 2×3, te guarreaba el dibujo entero, tú tenías que pasarlo a limpio o atreverte a redibujarlo pudiendo borrar líneas que te hiciesen falta. Fue un jaleo, pero yo creo que más o menos si te ponías a ello se podía sacar. Las letras que menos costaban hacer eran las rectas y fueron las que primero hicimos la gran mayoría. Después el profesor nos sugirió que saltásemos directamente a la O, porque era como el siguiente paso en dificultad para hacer una tipografía. A partir de la O podías sacar la C, la Q, la D, la G. Sigo hablando de mayúsculas. Y luego ya el siguiente paso era el tercer grupo, que empezaba por la S. Con esta lo que pasa es que la curva de arriba es un pelín más estrecha que la curva de abajo. Entonces yo con esa me tiré bastante tiempo porque claro, tenías también que tener en cuenta ya no solo la anchura de cada parte, sino hacia los lados, si se quedaba más estrecha de arriba y de abajo era más ancha, un jaleo impresionante. Y ya a partir de la S podías hacer la B, la P, la R. Una vez tuviésemos las mayúsculas teníamos que dar el salto a las minúsculas y si no recuerdo mal empezamos por la N. La N nos servía para ver exactamente el ancho que debíamos de seguir para el resto de letras minúsculas, y una vez ya tuviéramos la N correcta, que también costó sacarla, pues sacábamos la H, la L, la I. Realmente a partir de la N y de la O minúscula ya podías sacar bastantes minúsculas porque muchas de ellas son bastante similares. Tenemos el caso de la B y la D, la P, la G y todo este grupo. Incluso había otro grupo de minúsculas que son prácticamente calcos en miniatura de sus mayúsculas, como es el caso de la Y, la X, la Z. Y ya para el proyecto final lo que le teníamos que entregar al profesor fue este cuaderno que os he enseñado al principio y que estaréis viendo las páginas del interior, las cuales están hechas en pliegos de A3 de hoja de dibujo, pero coloreadas y pintadas con guache
swatch negro, que era como el profesor lo quería, pero que me tiré 80 años para terminar eso. Pero lo importante es que se entregó a tiempo y con todas las letras hechas, porque después necesitábamos al menos algunas para formar una palabra. En mi caso también hice un poco una portadilla al principio con el nombre de la asignatura y mi nombre a partir de estas letras escaneadas. Rápidamente diré que en minúsculas quedan bien, salvo cuando mezclas mayúsculas y minúsculas, no sé si lo habréis visto, pero en la portada que os digo, la palabra tipografía o taller, que es la primera en mayúsculas, pues la T es bastante más gruesa respecto a las minúsculas siguientes, y eso debería de ser algo que se modificase si realmente fuera a digitalizar esta tipografía para usarla más adelante. Pero bueno, simplemente quería enseñaros un poco resumido el proceso que llevó toda esta asignatura, un jaleo impresionante, pero que a mí me mereció la pena porque es como conocer un poco más de lo que vas a trabajar. Y bueno, por mi parte nada más que añadir a este vídeo. Dejadme un comentario si os ha llamado la atención algo de lo que os he enseñado, si queréis saber algo más que se me haya pasado, que no lo descarto. Y si sois nuevos, si queréis ver un poco más contenido similar como el que habéis visto, pues no dudéis en suscribiros. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.